Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Nos volvemos a encontrar en la virtualidad del espacio pedagógico. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, yo les comento que el tema que vamos a tratar en la clase de hoy es uno de mis temas preferidos para abordar en las aulas. De hecho, creo que toda mi práctica docente tiene sentido o se reviste de sentido cuando tengo la posibilidad de charlar con gente que va a ser docente los temas que vamos a tratar en la clase de hoy. ¿Por qué les digo esto? Porque veníamos charlando en las clases anteriores como para poder retomar, ¿no?, el hilo de las clases. Veníamos diciendo en la unidad anterior que la relación entre la escuela y el Estado era una relación súper íntima, ¿sí?, que estaban súper ligados. La creación de las escuelas, ¿sí?, como instituciones del Estado, justamente nace en el momento en el que nace la idea del Estado Nacional. Entonces decíamos que la relación entre la educación y el Estado iba a ser siempre íntima, iba a ser siempre dinámica, particular, contingente, y que el Estado, o sea, y que la educación va a tener, digamos, una función particular dentro de las sociedades, dentro de estas sociedades, digamos, posmodernas o postindustriales. En esta línea yo les propuse que leamos y que conozcamos dos autores que desde la sociología nos ofrecen herramientas teóricas para poder complejizar el análisis de esta relación entre Estado y educación. Y ahí les propuse a leer a Bourdieu, a Pierre Bourdieu, y a Michel Foucault. Estos dos autores van a estar, digamos, situados dentro de lo que se conoce como las teorías reproductivistas de la educación. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos dos, desde distintos enfoques teóricos, van a decir que la educación es una herramienta de reproducción social, ¿sí?, y que la función de la escuela dentro de las sociedades modernas va a ser siempre la de reproducir no solamente las clases sociales, sino también la dinámica de lo social, la manera en que se comportan las clases sociales, y sobre todo va a tener como objetivo garantizar que la sociedad tal como la conocemos perviva en el tiempo, ¿sí?, que pueda sobrevivir a lo largo del tiempo sin modificaciones enormes, ¿sí? Y estas modificaciones que van a tener que ver que los ricos sigan siendo siempre ricos y que los dominados sigan siendo dominados, ¿sí? Ya lo hemos charlado en otras clases y también en los Zoom, y también han puesto ustedes sus comentarios en los distintos foros. Y yo lo que le vengo a proponer en la clase de hoy es, sí, está bien, están re buenos estos autores, y son fundamentales, son claves, y de hecho son la base de estas otras teorías que también aparecen más contemporáneamente, pero la escuela no solamente va a ser un espacio de reproducción social, sino que la escuela podemos pensar en la escuela y a la educación como un espacio privilegiado para la transformación de la sociedad. ¿Sí? Fíjense la diferencia. Un grupo de autores y de teorías y de conceptos teóricos que nos dicen que la escuela, su función va a ser siempre mantener el status quo, ¿sí?, mantener una sociedad siempre tal cual ha sido a lo largo del tiempo, y teorías más nuevas que nos ofrecen otra perspectiva, que desde mi punto de vista son mucho más esperanzadoras y le dan muchísimo más sentido a nuestra tarea dentro de no solamente las escuelas, sino de la sociedad, que son las teorías de la transformación social, ¿sí? Y no digo de la transformación educativa porque eso entraría, digamos, en el área de los estudios pedagógicos. Yo les digo, la escuela es una herramienta de transformación de la sociedad pensando en términos sociológicos, ¿sí?, pensando en términos de transformación de la sociedad, ¿sí? Esto que parece que no se puede cambiar, esto aparece, o sea, las dinámicas sociales, las maneras en que nos relacionamos, las clases sociales, que pareciera que siempre va a ser así, que estuvo antes que nosotros y nosotros estas estructuras van a sobrevivir a nosotros. Yo lo que le vengo a proponer, a decir, es que justamente la escuela, por las características que tiene nuestra tarea docente, es un espacio en que podemos cambiar, transformar incluso imaginar nuevos proyectos históricos para nosotros y para nuestra sociedad.
realmente a mí, bueno, yo creo que les he contado, yo estudio, investigo, escribo justamente sobre los procesos de transformación social y las posibilidades que la escuela y la educación le ofrece a esa transformación de la sociedad. Esto me coloca a mí en un lugar de muchísima esperanza porque claramente yo creo que si empezamos al día de hoy a trabajar procesos de subjetivación en gente que va a ser docente dentro de poco tiempo, ustedes, por ejemplo, yo estoy trabajando con ustedes que ahora están en segundo año de la carrera de profesores de educación física. En 2 años ustedes van a ser profesores de educación física. En 3 años van a estar trabajando con una cantidad de gente importante, ¿sí? Entonces, si ustedes empiezan al día de hoy a pensarse de manera distinta, a pensar su tarea docente y su práctica pedagógica de manera distinta, seguramente sus estudiantes del futuro van a tener docentes que los van a poder acompañar de otra manera en un proceso de subjetivación y un proceso de asunción de su propia identidad. Y ahí es donde radica para mí toda la esperanza, ¿sí? Porque para mí entonces el cambio político, el cambio social, es a corto plazo, ¿sí? Y que tiene que ver con un proceso enorme, un proceso de trabajo enorme con los formadores de formadores, con ustedes, ¿sí? Para ordenar un poco la clase hoy y para poder presentar de manera ordenada los conceptos que propone estas teorías de la transformación educativa, social y educativa, estaba pensando en poder acomodar los conceptos de Foucault y de Bourdieu para que podamos ir entendiendo, o sea, para que podamos reforzar estos teóricos que trabajamos y para que podamos ir comprendiendo como el alcance teórico desde el punto de vista de la transformación. Yo no le seleccioné un autor en especial para poder trabajar el tema de la transformación de la escuela como espacio privilegiado de transformación. ¿Por qué? Porque al día de hoy todavía, digamos, ese ámbito está bien interdisciplinario, digamos, ¿sí? Desde la sociología hay un montón de teóricos argentinos y argentinas que están pensando esto que vamos a trabajar hoy y que en realidad a mí me costó un montón. Seguramente que acompañaré esta clase con algún video de alguna conferencia de tal vez Enrique Dussel, tal vez Semmelman. La verdad que todavía estoy tratando de seleccionar qué material o con qué autor me quedo para poder trabajar esto. Porque lo real es que desde la psicología, desde la filosofía, desde la teoría crítica, desde la sociología y desde la antropología se está abordando este tema. Es bien intercultural. Y sobre todo, lo más divertido, lo que a mí me parece mucho más interesante, es que estas teorías de la transformación social y educativa se están pensando desde el sur, ¿sí? Hay toda una corriente teórica que sigue, digamos, que ordena el norte, ¿sí? Estoy pensando en Estados Unidos y Europa Central. Están pensando todavía como otras cuestiones teóricas y desde el sur empieza a hacerse desde hace un par de años para atrás un proceso muy, muy, muy interesante en donde los estudios empiezan, digamos, en el orden de lo que ha presentado Boaventura de Sousa Santos, de empezar a pensarnos y repensar las categorías analíticas que el norte nos ha propuesto, pero repensarlas a la luz de nuestras realidades particulares que compartimos en el sur, ¿sí? Cuando digo el sur, digo América Latina, África y Oceanía, ¿sí? En el sur-sur, digamos, en el sur global del planeta, desde un tiempo a esta parte, ha empezado como un proceso de identidad muy copado, en donde los teóricos y las teóricas empezaron a repensarse desde desde nuestra temporalidad, que es bien distinta a la del norte, que es bien distinta a lo de Europa, de a pensarnos desde la particularidad de nuestros procesos históricos, reconociéndonos en ese lugar de subordinación en el que nos han colocado los procesos históricos, ¿sí? Pensemos, Estados Unidos, Europa, países hegemónicos en este capitalismo financiero, en esta instancia, el capitalismo tardío y financiero, y en el sur,
asumir nuestra identidad de subordinados, asumir nuestro rol de periferia dentro del mapa geopolítico mundial, pero no pensarlos como algo que nos estigmatiza, sino como un espacio de posibilidad para poder crear teoría que sí esté enlazada con nuestras realidades particulares. Y eso vuelve súper exquisito el debate teórico y la producción teórica de esta gente que está pensando la práctica pedagógica, la práctica docente, desde realidades desde nuestra realidad situada, ¿sí? Desde la particularidad de ser periferia en un mapa mundial o geopolítico, en donde la periferia parece que solo sirve para incorporar materia prima al mercado mundial, ¿no? Y parece que de ahí no podemos salir. Sin embargo, la ciencia argentina, la ciencia del sur, está demostrando que está no solamente a la altura de la ciencia hegemónica, sino que un paso más adelante. Justamente porque puede articular la realidad de ser subordinado con las herramientas que la hegemonía nos ha brindado. Hecha hasta acá la introducción, empecemos a trabajar con los conceptos que cada autor nos ha ofrecido en este tiempo. Yo les recomiendo que agarren una lapicera, una virome, un papel y que vayamos haciendo una especie de cuadro. Yo planteé este cuadro en mi cuaderno de anotaciones, en donde puse por un lado las teorías reproductivistas y en el otro lado puse las teorías para la transformación. Dentro de las teorías reproductivistas, ya les dije, hemos charlado dos autores, Bourdieu y Foucault, que nos proponen distintas categorías analíticas. Vamos a repasar esas categorías analíticas, así de paso a ustedes les queda sistematizada las categorías y expresas para poder estudiar de cara al trabajo práctico que vamos a tener la semana que viene y que vamos a charlar un ratito cuando terminemos la clase. Bueno, dijimos, dentro de las teorías reproductivistas tenemos a Pierre Bourdieu. Recuerden, Pierre Bourdieu es un sociólogo francés que hacia la década del 70 se pone a charlar con otro sociólogo y empiezan con la tarea de poner en la realidad concreta esas teorías analíticas que venían pensando. ¿Y qué teorías nos ofrece Bourdieu? Primero, recuerden que él entiende que la sociedad es un campo, o sea, la sociedad es una estructura, ¿sí? Es una gran estructura que está compuesta por distintos campos sociales. Cada campo social, ¿se acuerdan que lo charlamos la clase anterior, no la anterior? Cada campo social va a tener las particularidades de las personas que lo habitan y que dentro de un campo social se comparte un hábitus, que este es otro concepto. Entonces ya tenemos estructura social, campo y hábitus. Yo les decía que el hábitus era que los hábitus eran aquella forma de ser, de sentirse, eran formas de expresarse, de comprender el mundo, ¿sí? Que cada uno de nosotras va asumiendo desde que nace, ¿sí? Ahí Bourdieu propone otra categoría copada que es la de la acción pedagógica. Y no pone la acción pedagógica solamente en el acto de educar en una escuela, porque él dice, el primer acto pedagógico sucede en la familia. Un ser humano nace dentro de una estructura social y nace dentro de una familia que tiene un hábitus particular, ¿sí? Un hábitus de clase, le llama él. En ese proceso de acompañar a esta persona que nace a crecer, la madre, el padre, el abuelo, ¿no? Quien sea su familia, le enseña, le transfiere su hábitus, ¿sí? Ese momento de transferencia del hábitus de clase es el primer momento de la acción pedagógica, ¿sí? La primera acción pedagógica es en el seno familiar, que yo les hacía el paralelismo con los procesos de socialización, que después se lo llamo así. El primario y el secundario, ¿no? El primario es la familia, el secundario es la escuela. Bourdieu más o menos plantea algo parecido en relación a la acción pedagógica. La primera sea en el seno familiar, en donde la familia transfiere a ese niño o a esa niña el hábitus de clase, el hábitus de la clase a la que pertenece. Y la segunda acción pedagógica se va a dar en la escuela. ¿Qué va a decir Bourdieu con relación a la escuela? Que la escuela tiene la función de reproducir
la dinámica de lo social. Y en ese sentido, en el proyecto de modernización, la escuela, digamos, hay un grupo minúsculo, hay un grupo mínimo, una élite, ¿no? Dominante, que logra hacer que en la escuela se reproduzca su hábitus de clase para toda la población por igual. Entonces, ¿qué va a decir Bourdieu sobre la escuela? Va a decir que el acto pedagógico que se ejerce en la escuela va a ser siempre un acto de va a implicar siempre violencia, ¿sí? Una violencia que va a ser una violencia simbólica. ¿Por qué? Porque no es que nos van a pegar en la escuela, sino que la violencia de ese acto, la violencia simbólica, implica que el niño o la niña que ingresa a la escuela va a tener que aprender el hábitus de la clase dominante. Y si ese niño o esa niña es de la clase dominante, no va a tener problemas ni de incorporarse ni de permanecer en la escuela. Porque su hábitus va a ser ese hábitus que se comparte también en el campo social de la escuela. Pero una niña o un niño que ingresa de una clase social baja, que no tiene el hábitus de clase de la clase dominante, va a tener que despojarse de su hábitus de clase para poder incorporar el hábitus de clase de la clase dominante. Entonces, ese momento en donde tiene que negar su identidad o negar a nivel simbólico, ¿no? Negar aquello que aprendió en su casa en el primer acto pedagógico es un acto que implica violencia, porque implica que vos tenés que aprender a ser otra forma de ser. Ahí va a decir Bourdieu que aparece la autoridad pedagógica, ¿sí? Que vamos a ser los docentes y las docentes, pero nosotras también, ¿sí? Las personas que damos clases, también somos, digamos, se ejerce sobre nuestros cuerpos una violencia simbólica cuando nosotros nos formamos como docentes y también cuando vamos a la escuela, si es que nuestro hábitus no es ese hábitus. Bueno, es genial el planteo de Bourdieu. Bourdieu no está pensando en la transformación social para nada. No le interesa ni en su estudio ni en nada esta transformación social porque él dedica gran tiempo de su teoría y de su militancia, porque recuerden que tanto Bourdieu como Foucault van a ser bastante criticados por su militancia en los procesos que les toca vivir. Mayo del 68 en Francia, si quieren pueden googlearlo para ver qué es. Bueno, y todos los procesos de lucha social en esa Francia revoltosa de la década del 70. Estos autores toman un rol político muy fuerte, de hecho Bourdieu aparece en los medios de comunicación y va lo que serían como el intrusos de los 70 de los 80 en Francia, a fines del 70, aparece en la televisión pública y van a ser muy criticados por esta militancia. Bourdieu su ambición, me parece a mí, esto es bien particular, tiene que ver más con poder mostrar y popularizar, digamos, y masificar esta concepción crítica de la educación, en donde la educación no es para nada un acto neutro, ni es para nada un acto neutral o ingenuo, sino que el rol de la escuela y el rol de los docentes va a estar en clave, ¿sí? Va a estar enlazado con mantener a los dominados a los dominantes en el lugar de dominantes y a los dominados en el lugar de dominados. Y esa fue su aporte para mí, y además fue su tarea. Él quería que todo el mundo entendiera la manera en que funciona la escuela para la reproducción de la sociedad. Por otro lado, estudiamos a Foucault, también historiador y filósofo de Francia, murió antes que Bourdieu, pero el aporte teórico que hace Foucault para la educación es enorme. En realidad no para la educación, para poder comprender las maneras en que nosotros, cada uno de nosotras y nosotros, no nos manejamos tan libremente dentro de la sociedad, ¿no? Y que las maneras en las que nosotros somos y de la manera que nosotros nos percibimos no somos tan libres. No estamos tan libremente eligiendo cosas, sino que
justamente él habla de que somos sujetos sujetados, ¿sí? Así como Bourdieu decía que la sociedad, la sociedad era una estructuralizante, Foucault va a decir, nosotros somos sujetos sujetados. ¿A qué somos sujetados? A un poder que nos marca la manera en que vamos a vivir, que nos marca la manera en que vamos a ser personas. ¿Se acuerdan que yo en la clase pasada les decía que, digamos, la crítica de Foucault tenía que ver con la crítica a un poder absoluto, ¿sí? ¿A qué poder absoluto? Al poder absoluto de la monarquía. Él retoma, como posmoderno que vayan a hacer, retoma esta discusión de la modernidad, ¿sí? La modernidad, ya se acuerdan que lo vimos, estos ciudadanos, estos hombres y estas mujeres que se entienden ya no súbditos de un rey, sino ciudadanos de un Estado nacional, proponen, bueno, primero la libertad de acción, la libertad de ser, me olvidé lo que le iba a decir. Pero, ellos, esta generación, digamos, moderna, que corta con el poder absoluto de los reinados que había anteriormente en Europa, vienen a decir justamente que hay que están en contra de un poder absoluto. Ahora, lo que dice Foucault es, ese poder absoluto que tenían los reyes tenía características de decidir sobre la muerte, ¿sí? Vos podías vivir como quisieras, pero el poder, ¿sí? El poder central y absoluto decidía la manera en que que vos ibas a morir dentro de esa sociedad. Ahora, las promesas del poder posterior, ¿sí? Del poder moderno, dice, bueno, ya la manera en que morís no le compete al poder. El poder no tiene por qué determinar si querés morir, o sea, no te puede matar, ¿sí? Ahí aparecen los derechos sociales, políticos, individuales. El derecho a la vida es uno, el fundamental, digamos, nuestro primer gran derecho humano es el derecho a la vida. Pero ahora dice, dentro de ese marco, el poder político decide la manera en que vos vas a vivir, ¿sí? Entonces, esa libertad, ¿sí? Esa libertad en la que vos podés ser quien quieras ser, no es tan libre, ¿sí? No estamos tan libres y no somos tan nosotros mismos cuando somos, sino que es cada uno de nosotros cuando nace en una sociedad, en realidad el poder tiene maneras de controlar, ¿sí? Maneras de sujetar a los sujetos de manera que no quieran transformar. Y Foucault plantea una gran teoría del poder. Entonces acá yo anotaría poder, ¿sí? El poder es la categoría analítica que propone Foucault. Y Foucault viene a ser un gran aporte para los estudios teóricos contemporáneos, porque nos plantea la idea de biopoder, ¿sí? Hay un biopoder que ordena la manera en que nosotros vamos a vivir. Ahora, hay, digamos, un poder central, hegemónico, que va a querer seguir siempre ocupar ese lugar hegemónico y se va a encargar fehacientemente de, digamos, contar con distintas instituciones en donde el poder tiene la capacidad de formarnos y sujetarnos y hacernos, modelarnos de la manera que quiere, ¿no? Hacer de nosotros sujetos sujetados y de nuestros cuerpos dóciles, ¿sí? Y ahí propone otra teoría analítica que es genial, que es la categoría de biopoder, y dice que este biopoder, que tiene poder sobre la vida y que decide la manera en que nosotros y nosotras vamos a movernos a lo largo de toda nuestra historia, va a estar organizada a través de tecnologías del yo, ¿sí? La escuela viene a ser una gran tecnología de yo. ¿Qué significa esto de tecnología de yo? Tecnología de yo es que la escuela va a ayudar a partir de distintos mecanismos de control y de disciplinamiento, de normalizar las experiencias subjetivas, es decir, de normalizar, por eso digo, recuerden acá, porque puede ser presentado todo esto como un montón de conceptos que son difíciles de entender, pero todo esto ustedes ya lo vieron y ya lo entienden
desde otra realidad, fíjense que dice, la escuela homogeneiza, ¿no? La escuela es un proceso de homogeneización, el guardapolvo blanco, las filas, ¿no? ¿Para qué homogeneiza? Para mantenernos dominados, ¿sí? Para mantenernos calmados, ¿sí? Para mantenernos dóciles al poder, ¿sí? Propone también esta idea de que el poder ya no es un poder que se ejerce de manera vertical, sino que es un poder que se puede ejercer para todos lados. Y él viene a decir, por eso es biopoder también, este concepto, viene a decir que el poder no se posee, que el poder se ejerce y que puede ejercerse en todas las relaciones sociales que podemos desarrollar en nuestra vida. Es decir, yo puedo desarrollar relaciones de poder y colocarme en un lugar de superioridad, no sé, con mi hijo, y frente, no sé, con mi pareja me coloco en un lugar de inferioridad. Entonces, cada relación social puede ejercer distintos poderes. Pero acá aparecen estas instituciones del Estado, que viene a ser este poder central, que tienen como función justamente modelar nuestro yo. Y acá es donde Foucault, digamos, se pone más filosófico y es maravilloso, porque él dice, las instituciones como la escuela, la clínica, la policía, las cárceles, los manicomios, van a ser espacios, ¿sí?, sociales, en donde nos van, digamos, tiene la carga de la subjetivación, ¿sí? Tiene la gran capacidad de formar subjetividades. ¿Qué son subjetividades? Nuestros cerebros y la manera en que nos entendemos como sujetos y sujetas en lo personal, ¿sí? Todo el proceso en donde mi cerebro se va a ir configurando para convertirme en lo que yo soy hoy, fue todo mi proceso de subjetivación. Que no fue librado al azar, que no está desencadenado de todo lo que pasa en la sociedad, sino que por el contrario está en el seno, ¿sí?, de relaciones de poder, ¿sí? La manera en que yo me fui conformando como persona, como ser humana, está en el seno de relaciones de poder, que se van disputando todo el tiempo y en donde la escuela es una de las grandes tecnologías del yo que va a ayudar a este poder central a poder mantenerse siempre en el lugar superior. Lo que plantea Foucault, o sea, Foucault plantea que el poder no es negativo, que el poder puede ser positivo, porque puede ser creativo, porque nos puede dar imaginación, porque nos puede ayudar a pensar distintas maneras. Pero bueno, Foucault se murió muy joven, sobre los 40 y pico, 50 años, le quedó un montón por escribir, entonces no pudo desarrollar de qué manera, si existe un poder, puede haber un contrapoder creativo que lo pueda superar, ¿sí? Él murió muy, muy joven. Y bueno, nada, igual su aporte teórico es inmensurable y es maravilloso. Entonces, ustedes pueden ver cómo estos autores van pensando la manera, digamos, van pensando a la escuela como un dispositivo que ayuda a reproducir y mantener a los dominados siempre en el lugar de dominantes y a los dominados en el lugar de dominados, ¿sí? En donde cualquier tipo de alteración de este orden natural, de este orden que se presenta como natural, va a presentarse como una anomalía. Él dice, por ejemplo, Foucault, es maravilloso. Él dice, por ejemplo, estamos en una escuela, ¿no? Y en nuestra aula entra un niño que es un indisciplinado, se porta mal. Yo pienso en mi hijo, que le cuesta, ¿sí? ¿Qué le cuesta? Mantenerse sentado, le cuesta concentrarse, hacer la tarea. Bueno, a ese niño hay que disciplinarlo primero para que entienda. ¿Cómo se lo va a disciplinar? Disciplina va a ser otra de las categorías de Foucault. O sea, se va a intentar primero normalizar. ¿Se acuerdan en el PowerPoint que les hice que estaba normalizar, vigilar y castigar? Bueno, estos son los tres mecanismos que el poder tiene para poder controlar nuestro yo, ¿sí? Para poder convertirnos en sujetos sujetados de ese poder. Dice, bueno, primero se normaliza, ¿sí? ¿Qué significa se normaliza? Nos convertimos todos en normales. ¿Quién plantea la categoría de normalidad? Dice Foucault, la ciencia en el siglo XIX. ¿Sí? La ciencia médica, sobre todo en el siglo XIX, va a plantear quiénes sí son normales y quiénes no son normales. Primero se normaliza desde ahí. A los normales se les permite el espacio público y a los anormales se los lleva o a la cárcel
digamos, se lo castiga, por eso digo, se normaliza y se castiga. Se lo castiga con la cárcel o con el manicomio, porque ya no puede matar, ya no mata el poder, castiga, disciplina, modela los cuerpos. Y la escuela comparte junto con la cárcel, junto con el manicomio, junto con un montón de instituciones del Estado, este mismo, digamos, sistema de ordenamiento, en donde las relaciones se van a dar a partir de premios y castigos, y en donde básicamente quien no puede normalizarse queda excluido. Ahora, hasta acá el repaso general de estos dos autores con sus categorías importantes. Lo que sigue es eso que a mí me interesa, digamos, que charlemos en la clase de hoy, que tiene que ver con la transformación social. Voy a hacer un corte y sigo ya. Bueno, seguimos con la segunda parte de la clase, en donde sí vamos a empezar a, digamos, a desarrollar qué vamos a entender por, digamos, o qué van a estar entendiendo los teóricos y las teóricas desde el punto de vista de la transformación social y la transformación política, ¿no? Pensar en la escuela como un espacio de transformación de los mecanismos de dominación, ¿sí? Ya no estamos pensando en la escuela simplemente como un espacio privilegiado de reproducción de la dominación, sino que la escuela va a estar insertada, digamos, en sociedades que van a ser profundamente complejas, ¿sí? Que van a estar atravesadas por profundos rasgos de desigualdad, y que esa desigualdad ya no va a ser una desigualdad económica, sino que sobre todas las cosas, digamos, una de los cambios de perspectiva, digamos, de las teorías de la reproducción, va a tener que ver con el poder entender, digamos, a estas sociedades actuales atravesadas por los conflictos de la colonización. Le voy a abrir la puerta a mi perrita. Les decía, ¿por qué digo que van a estar atravesadas por relaciones coloniales? ¿Sí? Porque se entiende, digamos, no sé si se entiende, se propicia pensarnos desde el lugar de enunciación que cada uno de nosotros vamos a tener dentro de estas sociedades complejas. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que para poder tener la capacidad de innovar, vamos a tener primero que asumirnos en el lugar en el que históricamente nos tocó habitar, que es el sur. Como les decía hoy más temprano, ¿no? El sur va a ser un lugar de enunciación que nos va a dotar de un montón de perspectivas que nos va a marcar la diferencia con las teorías o los teóricos o la manera en que Europa, o el norte global, Estados Unidos o Europa, va a estar pensando en la sociedad, ¿sí? Entonces, primero y principal, digamos, sobre la década del 2000, aparecieron un montón de palabras copadas que empezaron a caracterizar a la sociedad. La primera fue el multiculturalismo, ¿sí? ¿Qué significa el multiculturalismo? Decían los multiculturales, tenemos que asumir que esta sociedad está habitada por un montón de culturas distintas y que tenemos que desplegar espacios de tolerancia. Ahí los teóricos de la transformación vienen a decir, bueno, mirá, ya a partir de la idea de tolerar es de entrada erróneo. ¿Por qué? Porque vos no tenés que tolerar al diferente, ¿sí? O sea, quien tolera al diferente se sigue colocando en un lugar de superioridad frente al otro que es distinto. Lo que hay que hacer, más que pensar que somos una sociedad multicultural, somos una sociedad intercultural, que está compuesta por un montón de culturas. Acá recordemos a Boaventura. Hay un montón de culturas locales que enriquecen nuestro mapa conceptual y que enriquecen nuestra epistemología, que es decir, la manera en que hacemos conceptos, ¿sí? La manera en que creamos categorías analíticas. Entonces, hay un montón de culturas, ¿sí? Que no las tenemos que tolerar. O sea, ¿quiénes somos nosotros para tolerar a alguien diferente? Lo que tenemos que hacer es aceptar esa diversidad cultural y aceptar que el otro, que es distinto a mí, en realidad es igual de válido que yo. O sea, ni siquiera igual de válido que yo. Somos todos, comparten todas las culturas del mundo la particularidad de que todas son válidas, incluso la mía,
¿sí? Fíjense el cambio de perspectiva. Fíjense que ya no estoy entendiendo. Mi cultura es la que corresponde, la válida. Hay culturas diferentes que tenemos que tolerar porque no nos queda otra, pero en realidad lo único verdadero es lo que propone la cultura en la que yo vivo. Lo que se propone ahora, miren el cambio de perspectiva, es decir, bueno, en realidad yo soy parte de un diverso, de un gran mapa cultural en donde hay un montón de culturas válidas y la mía simplemente es una de esas culturas. ¿Sí? Lo que yo entiendo por lo verdadero, por lo válido, lo que yo entiendo por lo lindo, eso es lo que entiende mi cultura en particular. Entonces yo no puedo negar la riqueza cultural de las otras personas que cohabitan conmigo en el espacio. ¿Sí? Si nosotros entendemos que las sociedades son sociedades interculturales, que están habitadas por un montón de culturas, todas igual de válidas, entonces lo que vamos a tener que comprender es que, digamos, lo que el sur o el sur global, ya les dije, ¿no? Este es el mapa mundial, este sur, América Latina, Asia y África, Oceanía y África, lo que vienen a proponer es repensemos las categorías, repensemos la democracia, que es nuestro actual sistema de gobierno, repensemos la escuela en el seno de las democracias contemporáneas para poder enriquecer nuestra tarea docente. Ahora, podemos decir, bueno, ¿cuál es nuestra tarea docente en este mundo intercultural? Bueno, la escuela tiene que jugar un rol clave de formación ciudadana. Y acá entra otra categoría importante para la transformación, la idea de ciudadanía, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que la gente con la que estamos trabajando, en este caso yo, que estoy trabajando con ustedes, yo tengo que, primero, bajarme del lugar de superioridad, porque a mí mi título no me hace mejor persona que ustedes, simplemente tengo otras herramientas para poder acompañarlos a ustedes en sus procesos de asunción de su identidad política. ¿Qué significa esto? Acompañarlos a que asuman su condición de ciudadanos y de ciudadanas, pero no ciudadanos en los términos que la democracia moderna y que los burgueses en el siglo XIX estaban entendiendo en la ciudadanía, ¿sí? Porque ya no hay, o sea, ¿por qué? Digamos, primero y principal, porque esos burgueses del siglo XIX estaban pensando al ciudadano de estados nacionales, ¿sí? Había estados nacionales que necesitaban formar ciudadanos nacionales para ser parte de esos territorios, ¿sí? Ahora, la realidad es que en esta instancia del capitalismo, que hay autores como Zizek, se lo voy a anotar abajo, piensan que, o sea, categorizan esa instancia del capitalismo como un capitalismo tardío y global. Los límites nacionales, ¿sí? Los límites de los estados nacionales ya quedan ahí no me sale la palabra, como que quedan desfasados, fuera de moda. ¿Por qué? Porque hoy por hoy las tecnologías, la globalización, el internet, ¿sí? Lo que nos ha favorecido, digamos, es comprender que los límites nacionales son dibujos que sirvieron en un tiempo determinado para marcar límites territoriales y que hoy esos límites territoriales no existen. Yo puedo entrar a internet y charlar con mi amiga que está en Berlín y puedo participar de procesos políticos en Berlín estando desde acá, ¿sí? Es más, bueno, la propuesta es pensar ciudadanías globales, ¿sí? Entonces tenemos que estar a la altura de poder acompañar procesos de subjetivación política en nuestros estudiantes tratando de formar ciudadanos globales, ¿sí? Ciudadanos globales que sean ya no ciudadanos para estados nacionales, sino que sean ciudadanos para el mundo, ¿sí? Ciudadanos para el resto, y que sean capaces de asumir las condiciones y las características que tiene la ciudadanía. ¿Cuáles son esas características y cuáles son esas particularidades del ciudadano? ¿O cuáles son aquellos dones que ser ciudadano nos provee a cada uno de nosotros como sujetos históricos y sujetas históricas? Es la participación política, es la participación democrática, ¿sí? Vivimos en sociedades democráticas en donde la participación ciudadana es clave, ¿sí? Pero además de ser clave, porque sí, porque es importante que cada uno de nosotros nos comprometamos ciudadanamente para este mundo globalizado,
es nuestra obligación como ciudadanos. Si somos ciudadanos, tenemos la obligación de participar ciudadanamente en los procesos sociales y políticos que se van a dar en el seno de nuestras sociedades, ¿sí? La escuela, ¿sí? La escuela y nuestra tarea docente, en este sentido, van a tener un rol más particular, porque ya no importa, dice Boaventura, ¿se acuerdan? Los conceptos que enseñamos. Y ahí aparece Alicia de Alba, ¿sí? Con los contenidos teóricos que entran, digamos, entre los currículos y los diseños curriculares. Ya no nos interesa priorizar unos conceptos sobre otros, lo que nos interesa es poder acompañar a personas a que tengan y que desarrollen el pensamiento crítico, ¿sí? Un pensamiento crítico que les permita ubicarse en el tiempo en el que están, poder pensar la escuela en el seno de procesos sociales de los barrios y de las sociedades en las que viven, poder conectar la realidad que pasa dentro de las escuelas con la realidad que pasa fuera de las aulas, ¿sí? Porque, por ejemplo, si nosotros volvemos al aula, ahora, ¿no? Estamos en plena crisis, los docentes están de paro, no cobran sueldos hace meses y meses, y entramos a un aula y no charlamos con nuestros estudiantes, las realidades que ellos seguramente como hijos de hijos e hijas de trabajadores estatales que no cobran su sueldo, que no tienen para llegar a fin de mes, que les cuesta un montón, si no vinculamos eso que pasa fuera del aula con la realidad dentro del aula, estamos desmembrando a esa persona que tenemos enfrente. Porque estamos pensando que cuando entran a un aula dejan de ser quienes son para ser quienes nosotros esperamos que sean. ¿Qué esperamos? Gente callada, dócil, como diría Foucault, que responde de la misma manera al que nosotros nos imaginamos a las propuestas pedagógicas que nosotros ofrecemos. Y ahí es donde nos frustramos, porque claramente una persona que no tiene, o sea, que está viviendo con su mamá, con su papá, que los ve preocupados, que los ve cansados, que los ve juntando el mango para llegar a fin de mes y no va a tener las mismas ganas o va a llegar distinto al aula y va a ser un estudiante distinto para nosotros. Y nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo de empatía para poder vincular en el aula a esa persona en todos los ámbitos que la componen, ¿sí? Que la subjetivan. Y acá es donde entra esta palabra, decíamos, bueno, la subjetivación es la manera en que una persona se estructura en su cerebro y se convierte en alguien, yo, mi yo, cómo yo estructuro mi yo. Ahora, la subjetivación, ¿sí? Tiene que ver con un pasito más y es que la subjetivación es una subjetivación política, ¿sí? Es una subjetivación política no en términos partidarios, porque esto también es clave para los procesos de transformación. Extraer al aula la discusión entre la diferencia política, ¿sí? Entre la política y lo político. Yo hablé mucho con ustedes de estas dos categorías, ¿sí? La política es aquello que, digamos, es lo institucional. La política es la manera en que se han organizado, ¿sí? Los poderes y que le dan forma a la vida democrática. Por ejemplo, en las instituciones del Estado, las oficinas, ¿sí? En cambio, lo político, o sea, si nos dedicamos a la política, nos vamos a estar dedicando básicamente a lo institucional, que no está mal, ¿sí? A las políticas públicas, a la manera en que se piensan las políticas públicas, a la manera en que se piensa el Estado, a la manera en que se piensan las intervenciones estatales. Ahora, lo político, ¿sí? Es la reflexión sobre lo ontológico, sobre qué vamos a entender sobre educación, sobre qué vamos a entender sobre Estado, y ponernos a discutir en el plano de lo teórico, ¿sí? Ponernos a discutir en el plano profundamente digamos, en el plano profundo de entender qué estamos entendiendo por las categorías que estamos utilizando. Y esto lo podemos trabajar, digamos, la formación política y la comprensión de la política, la distinción, ¿no?, entre la política y lo político, lo podemos trabajar de verdad desde los primeros grados de la educación formal. Podemos hacer un trabajo de formación ciudadana desde los niñitos y las niñitas de jardín, ¿sí? Porque en realidad es ahí donde yo les decía, tiene que ver con una decisión, ¿sí? Uno decide qué tipo de docente va a ser cuando entra en un aula. Si va a ser un docente que va a priorizar los contenidos a los procesos de aprendizaje, ¿sí? Porque digo, yo la verdad que prefiero que ustedes me traigan los trabajos, me los aprueben, listo, punto.
O voy a priorizar, que capaz que no entendés bien el concepto de tecnologías de yo de Foucault, pero sí te pusiste a pensar, te pusiste a reflexionar, te diste cuenta, pudiste pensar que lo que pasa fuera del aula no se puede dividir con lo que pasa dentro del aula, que en realidad para poder acompañar a alguien en un proceso de subjetivación, yo primero tengo que asumir mi condición de ciudadana, de ciudadano, y de verdad no es una tarea fácil, porque implica justamente esto que Bourdieu llamaba como esto de la violencia simbólica y la asunción del hábitus, es poder entender procesos e incorporarlos a mi práctica pedagógica. ¿Qué tipo de conceptos? El de una ciudadanía global, ¿sí? El de pensar que la persona que tengo enfrente no es un estudiantito, una estudiantita, es un nenito. ¿Qué piensa? ¿Qué va a pensar un nenito? No, la persona que tengo enfrente es un sujeto histórico, es un ciudadano, tiene pensamiento crítico desde la más temprana edad y podemos ir desarrollando ese pensamiento crítico. Por eso, esta idea del ciudadano global está profundamente ligada al pensamiento crítico y profundamente, digamos, y la educación en este sentido va a estar profundamente ligada a la formación subjetiva, a la formación política y subjetiva. La escuela, para mí, es un espacio privilegiado para poder generar y acompañar, porque esa es nuestra tarea. Nuestra tarea no es enseñar un montón de conceptos que después los pibes reproduzcan en un final. Nuestra tarea tiene que ver profundamente con acompañar procesos de aprendizaje, ¿sí? En donde lo que mejor vamos a poder enseñarle a una persona no es un concepto, sino una manera de pensar, una manera de ser, una manera de comprenderse dentro del mundo, ¿sí? Y para mí la escuela es clave allí, ¿sí? O sea, si nos corremos del lugar de que nuestra tarea es ir y dar clase y reproducir conceptos que los pibes tengan que incorporar y después reproducir, y nos acercamos más a la idea de acompañar amorosamente, procesos de subjetivación política, procesos de asunción de la ciudadanía política, y digo amorosamente y digo política, ¿sí? Que pareciera que son dos cosas que son, o sea, que si es político no es amoroso. Realmente el cambio es inmediato, ¿sí? Nosotros vamos a poder ir viendo que en la manera que acompañemos a las personas con las que trabajamos, desde la empatía, desde la mirada, ¿sí? Desde una mirada de amor, y acompañemos esos procesos amorosamente, vamos a darnos cuenta que no solamente nuestros estudiantes y nuestras estudiantes van a reproducir mejor los contenidos que tenemos que dar, sino que además ese ejercicio de pensamiento crítico, se va a ir creciendo a medida que crece su subjetividad y a medida que va avanzando, digamos, o que se va desarrollando cognitivamente y psicológicamente esa persona. Y eso es genial porque vamos a tener egresados y egresadas, ya no con dificultades, o sí, tal vez con dificultades, no sé, de lectoescritura, pero vamos a tener gente que va a estar pudiendo pensar, digamos, todas las desigualdades que nos atraviesan, todas las, digamos, las particularidades de este tiempo histórico. Por eso otro gran concepto histórico que tenemos, otro gran concepto que nos propone estas teorías para la transformación educativa es el de la temporalidad. ¿Sí? Yo los hablé con ustedes desde el primer día de clase y para mí es fundamental. ¿Qué es la temporalidad? Es lo que Alicia de Alba decía al principio, que nos va a convertir en sujetos sociales, ¿sí? Y es darnos cuenta que nosotros, nosotras, como seres humanos, estamos insertas en procesos históricos complejos, que son fruto de este tiempo. ¿Sí? Si nosotros no atendemos a las particularidades de la complejidad que este tiempo nos presenta, estamos fritos como docentes. ¿Sí? ¿Qué significa esto que les digo? Estar atentos a las particularidades, que es poder traer todo ese montón de lo social al acto educativo. La única manera de transformar la sociedad que vamos a tener es de poder asumir nuestras temporalidades, las particularidades históricas que este tiempo nos propone.
Y acuérdense siempre, y acá me sale lo historiadora, acuérdense siempre que esto de la temporalidad no tiene que ver solamente con el, digamos, no tiene que ver con el presente. La temporalidad incluye el pasado histórico, el futuro histórico y este presente histórico. Y acá entra Boaventura para decirnos, cambiemos el chip que Europa, que los burgueses y la Europa del siglo XIX y la ciencia del siglo XIX nos incorporó, que es pensar que el tiempo es un pasado enorme, enorme, enorme para atrás, que nuestro presente es efímero y que el futuro es algo inalcanzable, ¿no? Es algo inalcanzable que está allá adelante, que hay que trabajar mucho para llegar a ese futuro, ¿no? Nos formamos, nos crecemos con esa sensación de frustración de que no vamos a poder llegar nunca a eso que estamos queriendo llegar. Así sea nuestra casa, así sea un título, así sea lo que sea, ¿no? Porque el futuro está allá lejos, 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 y hay que trabajar mucho para llegar. Cambiar el chip de la temporalidad implica, primero, el pasado sí es un pasado que no está tan lejos, ¿sí? El pasado está bien cerquita. De hecho, lo que hoy nos pone a nosotros, argentinos, patagónicos, chubutenses, viviendo en esta parte del mundo, digamos, los procesos que nos colocaron a nosotros en este lado sudaca del mundo, se dieron hace 100 años atrás, no sé, ¿no? 1880, llegaron y fue, no sé, el proceso de la conquista del desierto en la tierra de Chubut, ¿sí? Chubut estuvo atravesada por los militares de Roca, de Mitre primero, de Roca después, que arrasaron con nuestros pueblos, con nuestros pueblos originarios. Acá en la parte de Chubut vivían más de 5 culturas, mapuche, tehuelche, con una cuna, bueno, 5 6, con sus lenguas, con sus particularidades culturales, arrasaron para convertir todo este territorio en territorio nacional, territorio argentino. Eso pasó hace nada, ¿sí? Seguramente, si alguno de ustedes tiene apellido mapuche y tiene ascendencia mapuche o tehuelche, los abuelos y las abuelas de ustedes, ¿sí?, fueron víctimas de este proceso de silenciamiento, de genocidio, de persecución, de asesinato. Eso hace que muchos de ustedes, que son mapuches, que son tehuelches, no se animen a asumir su identidad. ¿Por qué? Porque está estigmatizada, ¿sí? Porque lo mapuche, lo originario, lo nativo, lo indígena, todavía carga con el peso del racismo, con el cambio, ¿sí? Con el cambio, con la idea de que lo bueno es lo blanco, lo europeo, lo malo es lo nativo, lo indígena. Lo bueno es, lo sagrado es aquello que Europa nos propone, y todo lo que es nativo es sucio, y es bárbaro, y es salvaje, y es indio. O no usamos la categoría indio para usarlo como insulto. ¿No? ¿Lo decimos? ¿Qué indio de mierda? Perdón, ¿no? Pero digo, ¿qué indio de mierda? Como algo negativo, ¿no? Es fuertísimo todavía eso, ¿no? Es fuertísimo como esas marcas de diferenciación social siguen vigentes en la actualidad. Entonces, ¿cuál es nuestro rol en la escuela? ¿Seguir ignorando esas marcas de identificación o proponer un espacio en donde cada uno pueda asumir su identidad cultural libremente, sin estigmas, sin vergüenza, ¿no? Y esa identidad cultural no digo que tenga que ser siempre indígena como sinónimo de positivo desde mi punto de vista, sino también asumir nuestras categorías de inmigrantes o nuestras categorías, ¿no? Entonces ya lo nativo, lo no nativo en este panorama de una ciudadanía global se desdibuja, no tiene sentido. Todo lo contrario, a mí me enriquece que vos tengas una provincia, tú provengas de otro origen cultural distinto. Enriquece nuestra charla, enriquece nuestro diálogo. Y ahí es donde la escuela, desde esta teoría de la transformación, tiene que tener un carácter profundamente democrático, pero desde el diálogo, ¿sí? Tomar de la categoría de democracia aquello que es lo más interesante, como la participación política y como lo dialogal, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, digamos, nuestra tarea como docentes en un aula es promover espacios participativos, ¿sí? Promover espacios dialogales, que vengan nuestros estudiantes a un aula y nos puedan contar cómo se sienten
y entre todos, todas, armar una charla, un diálogo, desde el cual cada uno pueda salir mejor persona. Porque de eso se trata. De promover espacios participativos, espacios democráticos, espacios de co-construcción. ¿Sí? Fíjense cómo se cambia la perspectiva de la escuela como una máquina que reproduce las clases sociales a una escuela abierta, ¿sí? De límites abiertos, en donde el afuera pueda permear, ¿sí? Pueda entrar en mi aula, puede entrar acá, y en la que podamos co-construir el conocimiento. Ya mi rol docente está desdibujado porque soy igual de válida que ustedes, ¿sí? Porque cada uno de ustedes viene con un montón de saberes. Acá Freire, ¿no? Y el saber vulgar ya lo deben haber visto en pedagogía. Todos sus saberes son absolutamente válidos y los podemos poner en juego todos juntos y entre todos podemos articular un espacio de diálogo y de co-construcción en donde cada uno de nosotros tenga un rol particular. En donde cada uno de nosotros acá es valioso, no importa que esté yo sola frente a una cámara dando clases. A mí lo que me interesa es que ustedes, cada uno en su casa, pueda ver esta clase y pueda pensarse como un sujeto, como una sujeta crítica, que además va a ser docente. Entonces el compromiso ciudadano, el compromiso con la sociedad es profundamente grande, es amplio. No podemos ir y dar nuestras clases como si nada estuviera pasando y volver a nuestra casa y esperar a cobrar simplemente. Si esa es nuestra idea del mundo, bueno, ya les recomiendo que busquen otro trabajo en donde pueden ir, dar la clase, volver a su casa y seguir siendo ustedes y cobrar un sueldo, que hay trabajos de esos. Nuestro trabajo implica el compromiso con la vida de las personas que tenemos enfrente. Ahora, nosotras, no vamos a poder acompañar a nadie en ningún proceso de subjetivación si no comprendemos, ¿sí? Si no comprendemos que, o sea, si no atravesamos cada uno de nosotros un proceso de acompañamiento. Porque eso se transfiere, es como acá la categoría de resiliencia ayuda un montón para entender esto, ¿no? La resiliencia no se enseña, ¿sí? La resiliencia no se enseña, la resiliencia se aprende de alguien resiliente, ¿sí? Si yo tengo en mi ámbito cercano alguna persona que desde un contexto muy adverso supo tomar lo mejor de ese contexto para convertirse en una mejor persona, se aprende, ¿sí? Se aprende, se transmite. Entonces yo no puedo generar empatía si yo no soy, o sea, si yo no sentí empatía por otra persona. Y ahora yo les propongo pensar cada una, su biografía escolar, ¿no? Piensen. Con cuántas docentes nos encontramos a lo largo de nuestra escolaridad. Desde primer grado hasta la secundaria. Poner uno por año, más la de música, la de plástica y la de educación física. Son como 15 personas, ¿no? No, 7, 8, sí, como 10 personas en la primaria que nos formaron. Y en la secundaria, una veintena más, 40 personas, 50 personas fueron nuestros docentes. Bueno, ¿cuántos docentes que ustedes conocieron los marcaron positivamente? ¿Cuántas personas en sus aulas de ustedes, pasando la primaria y la secundaria, los marcaron con amor y hicieron de ustedes mejores personas? En mi caso, yo recuerdo dos profes y el bibliotecario de la escuela de la secundaria donde iba. 3 personas de 40. Vinieron, se pararon frente a mí, me dieron herramientas para poder ser mejor persona y desde el amor me acompañaron a crecer. Qué decadente, ¿no? Qué decadente. ¿Cómo vamos a querer que la escuela genere un cambio social si nosotros como docentes no nos pensamos agentes claves en esa transformación social? ¿Cómo pensamos que vamos a cambiarle la vida a alguien si nosotros mismos pensamos que es imposible cambiar nada? ¿No? Bueno, hay un montón para charlar. A mí esto realmente me apasiona porque creo que podemos siempre, o sea, ser claves, sujetos, agentes claves y cambiarle la vida no a una, a muchas personas a lo largo de nuestra vida. Y esto es fundamental. Sentirlo, vivirlo y transmitirlo, ¿sí? Fundamental.
para que quede claro, ¿no? Para que quede claro, para pasar en limpio. ¿Qué conceptos importantes se van a estar jugando dentro de las teorías de la transformación social? Primero, la sociedad, la interculturalidad. Somos muchas culturas viviendo interrelacionadamente. No hay una más válida que otra. Todas somos válidas. Todas las personas son válidas. Todas las culturas son válidas. Ninguna es mejor que otra. Es mentira que hay una escala de, o sea, una jerarquía de mejor cultura que otra. No, no, no. La interculturalidad es la base de todas las prácticas democráticas, porque elimina las jerarquías sociales. Interculturalidad. Subjetivación política. Ciudadanía, una ciudadanía global, recuerden, somos ciudadanos del mundo, nuestros estudiantes son ciudadanos del mundo, aunque nunca salgan de su barrio, son ciudadanos del mundo. Pensamiento crítico y la temporalidad, ¿no? La temporalidad. Bueno, voy a ir terminando la clase que bastante larga me ha quedado. Y bueno, la clase que viene nos vemos en el horario de la clase común de cada segundo. Lo charlaré seguramente con las delegadas para mandarles el Zoom, la clave para entrar al Zoom. Y en esa clase vamos a tener como un espacio de charla para ver cómo les ha ido con estas clases grabadas. Y vamos a hacer una pequeña tareita, ¿sí? Un pequeño cuestionario en vivo. No va a ser un parcial, es una especie de trabajo práctico, pero me va a dar a mí herramientas para seguir evaluando en este tiempo de pandemia que es bien raro, bien raro. Así que cualquier duda ya saben, me pueden escribir a mi mail, pueden escribirme al WhatsApp, tienen mi número y bueno, quedamos al habla para lo que necesiten. Siempre pueden escribirme, siempre estoy para contestarles, ¿sí? Bueno, nos vemos en vivo la semana que viene.